Muy buenos días, alumnos, bienvenidos al mundo de la historia del Perú. Quienes habla el licenciado Rommel Gerardo Mena Briones. El día de hoy vamos a estudiar sobre la crisis económica en el Perú y vamos a hablar ya finales de la década del 60 del siglo XIX y parte todo ya la década del 70 del siglo XIX. Entonces vamos a hablar de esta crisis económica, a qué nos va a llevar esta crisis económica, cuáles serían los efectos, las consecuencias que va a generar esta crisis económica, cómo el Estado peruano, gobernado por uno de los últimos presidentes del primer militarismo, cómo va a solucionar este problema de la crisis económica que nos va a llevar a la bancarrota. Y también vamos a hablar pues que hay conspiraciones y digamos guerras, conflictos civiles en este caso, que va a generar toda esta crisis económica que no va a desembocar a la guerra con Chile. Entonces vamos a iniciar este tema de la crisis económica. La crisis económica estamos hablando entre 1868 hasta 1879. Pero ¿por qué se dio la crisis económica? ¿Cuáles son los motivos que va a generar la crisis económica? Son dos aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? En primer lugar es el agotamiento del guano por la explotación irracional, esto por los exconsignatarios de guano. Y aparte de esto también es el derroche fiscal o los malos manejos económicos de los gobiernos, que fue un espejismo este periodo llamado la prosperidad falaz o el desarrollo imaginario. Pero también tenemos que ver el contexto. Si vamos a vincular qué pasó en el Perú en esta época, qué estaba pasando. Vamos a ver en primer lugar que ya estamos hablando de la agonía del primer militarismo, es decir, estamos hablando de ya el fracaso del proyecto del gobierno militar, de estos mariscales de Junín Ayacucho, en esta época el fracaso del Estado castillista, el espejismo del desarrollo económico de la era del guano. Entonces, vamos a hablar en ese aspecto que el militarismo entra a su fase agónica. En otro aspecto también es que en ese momento el país del sur, que era Chile, estaba comprando blindados, o sea, dos barcos como Blanco Encalada y el Cochrane, y aplicaba una política armamentista en ese momento con otras miras. También el guano es desplazado en el mercado internacional por otro recurso natural que es el salitre, que se explotó en la provincia peruana de esa época de Tarapacá. Entonces, si estamos hablando de este aspecto, también va a surgir una alternativa política. ¿Cuál es? Es el primer civilismo, el primer partido político del Perú. Entonces vamos a hablar del gobierno de José Balta. El gobierno de José Balta, que es el último presidente del primer militarismo, estamos hablando que su gobierno fue influido por el anciano caudillo corrupto del escándalo de la consolidación, el expresidente José Rufino Echenique. Pero ¿cuál es lo más controvertido de su gobierno? Es la firma del contrato Dreyfus. Es decir, si el Perú estaba ya en crisis económica, ¿cuál era la solución para poder solventar gasto del Estado, que cada vez iba en camino a la bancarrota? Entonces se hacían propuestas, proyectos para buscar acreedores, prestamistas a favor del Estado peruano para poder invertir en obras públicas y otros motivos más. El ministro de ese momento de Hacienda o Economía era Francisco García Calderón, que no va a aceptar entonces una política de préstamos, porque a cambio la garantía, ¿cuál sería? El guano, y sería una traición a los intereses del país. Entonces el doctor, el abogado Francisco García Calderón, que en ese momento fue ministro de Economía o Hacienda, va a dimitir o renunciar, en este caso, al cargo de ministro de Economía. Entonces ante ese problema, entonces Echenique va a proponer a Balta como ministro de Economía o Hacienda al joven contador Nicolás de Piérola. Entonces Piérola va a ser el que va a buscar contactos para buscar préstamos al Estado peruano, y justamente pues ya se daban contactos a finales de 1868 con la casa francesa Dreyfus Hermanos. De dudosa reputación, es una casa comercial que tenía problemas judiciales por deuda con el Estado francés, pero entonces Dreyfus va a ofrecer sus oficios como acreedor o prestamista. Para ello pues el gobierno va a aperturar, en este caso, postores para que sean acreedores
por ejemplo, Fernando Casós, la Compañía de Guano de Gran Bretaña, la Compañía General de Sudamérica, pero ya estos postores que ya se han presentado ya por arreglos turbios, ya Pirola con sus contactos ya habían celebrado ya un contrato previo con la Casa Dreyfus. Entonces, el 5 de julio de 1869 se va a firmar el contrato Dreyfus. Este contrato que fue promovido, ¿por qué? Fue promovido entonces por sobornos que dio Dreyfus a través de sus agentes al Parlamento o al Congreso Nacional. O sea que 66 congresistas que votaron a favor del contrato fueron pagados, sobornados por los agentes de Dreyfus, en complicidad, como responsable a Nicolás de Piérola. También decimos que 33 congresistas rechazaron, pero mayoría manda. Pero ¿cuáles son los acuerdos entonces del contrato Dreyfus? Uno, ¿cuál es? Que el Estado peruano le va a otorgar que en exclusiva el monopolio a la Casa Dreyfus, una cantidad de 2 millones de toneladas métricas de guano. O sea que acá vamos a hablar de un monopolio, el monopolio de la venta del guano al mercado europeo a la Casa Dreyfus. Entonces, el precio por tonelada métrica de guano equivale a unos aproximadamente 36,50 soles por tonelada métrica. Entonces, estamos dando, el Estado pero se está dando como garantía de este préstamo a través de la venta del guano, exclusivo para Dreyfus. Y a cambio Dreyfus va a adelantar 2 millones de soles al Estado peruano en 2 mensualidades. Y asimismo, la Casa Dreyfus va a cubrir la deuda externa peruana con un precio de 5 millones de soles al año. Por lo tanto, ¿cuál sería entonces el objetivo de la firma del contrato Dreyfus? En primer lugar, era resolver el problema de la deuda externa peruana con los grandes bancos internacionales europeos, principalmente ingleses. Un segundo objetivo de esta firma del contrato Dreyfus va a ser cubrir el déficit, o sea, las pérdidas económicas del Estado peruano. Y en tercer lugar, el fin, ¿cuál era? Arruinar a los consignatarios nacionales. Sin embargo, ¿cuál sería el significado de la firma del contrato Dreyfus? El significado de la firma del contrato Dreyfus entonces se deriva a que la economía peruana va a depender del capitalismo francés. Y el capitalismo francés, ¿quién lo representa? Lo representa Augusto Dreyfus. Por lo tanto, Dreyfus se va a convertir, ¿en qué se va a convertir? En el principal acreedor acreedor o prestamista económico del Estado peruano. Sin embargo, entonces, ¿cuál fue el resultado entonces de todo esto, de esta firma, de este infame contrato Dreyfus? Simplemente, ¿qué se hizo con tanto dinero que nos prestó Dreyfus? Desgraciadamente, estos préstamos llevó a que supuestamente podía reflotar la economía peruana, pero esto fue al inverso, esto fue al revés. ¿Por qué? Porque si bien todos los préstamos que otorga Dreyfus, entonces esto nos va a indicar que el motor de la economía entonces del Estado peruano estuvo prácticamente equivocado. ¿Por qué? Porque si las políticas de construcción de obras públicas al final no fueron rentables, o sea, fue una pérdida. Entonces acá estamos hablando de la responsabilidad de ¿quién? De Piérola, en el mal manejo, e inclusive esto va a llamar a la corrupción. Personajes ligados íntimamente al gobierno, por ejemplo, el caso del hijo del expresidente Echenique, Juan Martín Echenique, y el caso de Emilio de Piérola, hermano de Nicolás, del ministro de Hacienda de Economía, Nicolás de Piérola, su hermano Emilio de Piérola, formaron una empresa que ellos van a ser los principales contratistas en obras públicas que propició el gobierno de Balta. Por eso, pues, estamos diciendo que la economía, la política económica que tomó Balta a través del ministro Piérola prácticamente estuvo equivocado. Y también podemos agregar que esta política económica y estas obras públicas que vamos a ver a continuación fue financiado, ¿por qué? Por el déficit fiscal, o sea, financiado por un déficit, o sea, por una pérdida. Y a la vez también, pues,
estas políticas públicas y la política de ferrocarril que vamos a hablar posteriormente se manejó a través de una deuda externa pues imaginable. ¿Por qué entonces? Por una alianza política, una alianza económica entre Dreyfus y muchos funcionarios del Estado, pero va a contar también con aliados, por ejemplo, cuando hablemos el caso de la construcción de los ferrocarriles, como el caso de Henry Mays, ¿no? Entonces Henry Mays, que va a ser el constructor de los principales ferrocarriles en el Perú. Entonces, jóvenes, esto entonces estamos hablando cuán fue nefasto entonces o fue infame la firma del contrato Dreyfus. Entonces, ustedes saquen sus conclusiones, quiénes son los responsables entonces de la crisis económica, de esta política mal empleada por parte del Estado durante la gestión del expresidente José Balta, y veremos cómo sería el resultado o el final de este gobierno, digamos, de José Balta, que simplemente pues la economía iba en camino hacia la bancarrota. Y vamos a continuar con la siguiente parte del gobierno de José Balta.